En este video aclararemos algunos conceptos sobre el enfoque orientado a objetos y daremos algunos ejemplos del mismo utilizando la notación UML. A continuación vamos a ver el concepto de clase. Una clase vamos a definirla como un descriptor de un conjunto de objetos los cuales comparten tanto una estructura común como un comportamiento común. La estructura común va a estar definida por lo que llamamos atributos y el comportamiento común por lo que llamamos operaciones, también se le llama métodos o servicios. En este ejemplo hemos definido la clase canal que forma parte o lo que se llama un sistema de riego. Vamos a dar seguidamente el concepto de objeto. Este se define como una instancia o una ocurrencia de la clase. En nuestro ejemplo, el sistema de riego, vemos que la clase canal, uno de sus objetos sería el canal principal. ¿Okay? Este va a ser un objeto de esta clase. Por ejemplo, este otro canal sería el otro objeto. Por ejemplo, aquí hay varios canales, dos pequeños canales. Todos estos serían instancias o ocurrencias de la clase que estamos definiendo. Podemos llamar este el objeto canal 1, objeto canal 2, por ejemplo, el canal principal, el objeto canal principal, etc. Okay. Vamos a detenernos un momento y explicar lo que significa el concepto de objeto. En la bibliografía lo van a conseguir que se define objeto como una instancia de una clase. Ahora bien, esta palabrita instancia originalmente viene del término inglés for instance, que significa por ejemplo. ¿Okay? Para explicar esto, el ejemplo que se me ha ocurrido es el siguiente. Y es el ejemplo de los caballos de carrera del 5 y 6. Fíjense acá que cada caballo pues, se le llama pues, un ejemplar. ¿Okay? Este animalito puede tener un identificador, un número asociado, aquí, no sé, qué sé yo, el 8. Tiene un nombre, tiene un peso, tiene una alzada, una estatura, y tiene una resistencia y una velocidad. Okay. Ahora bien, si ponemos a los caballos o a los ejemplares de ese 5 y 6 en una carrera, vemos que cada uno de ellos es una instancia, ¿okay? O una ocurrencia o un ejemplar de la clase caballo de carrera. Eso si los vemos solos, ¿okay? Y no a los jinetes, los cuales también ellos pueden ser agrupados en una clase llamada jinete. Este de aquí va para acá, este señor va para allá. Bien. Retomando nuestro ejemplo del sistema de riego, la clase que hemos definido como canales, vemos que para el caso de los objetos, fíjense que este canal, vamos a llamarlo el canal que tiene un identificador, podemos llamarlo canal 1, ¿okay? Canal 1, él tiene una longitud, wow, por acá, tiene un diámetro, tiene un material de construcción concreto, por ejemplo, tiene tramos, en este caso, este lo podemos considerar como un objeto de la clase canal. Este canal, vamos a llamarlo canal 2, con longitud por aquí, vamos a esta longitud que se pierde por allá, con un diámetro, con un determinado material con que lo hicieron, abajo en el fondo, sus tramos, sería el otro objeto. Este canal, vamos a llamarlo 3, sería con su, en largo tiene este
un diámetro, aquí vemos el material de construcción, si tiene tramos, podemos llamarlo el objeto 3. Hemos dado, por tanto, 3 ejemplos de objetos de la clase canal. Hemos hablado de los atributos. Seguidamente vamos a hablar de las operaciones, las cuales definen lo que es el comportamiento de los objetos de la clase y están identificadas aquí en el renglón inferior. Estas son las operaciones. Una operación puede ser lo que es abrir la compuerta, ya que si yo me voy acá y manipulo esta palanca, voy a causar una modificación en la conducta de los canales. O sea que al yo modificar esta o una de estas palancas, el flujo de agua cambia. Hay otras operaciones como naturalmente cerrar la compuerta, lo cual me corta el flujo de agua, el calcular el mismo y desarenar. Aquí podemos ver, en el caso de calcular el flujo de agua, vemos a nuestro amigo aquí calculando, haciendo una manipulación, manipulando el flujo y un desarenador en esta parte de la fotografía. Entonces modifica el archivo y filtra de alguna manera o desarena y deja pasar el flujo de agua.